Muy buenas noches, doctores. Qué bueno verlos por acá, estar en este webinar con ustedes. Es un placer para mí poder estar en esta noche que ya estamos pues literalmente en noviembre, a unos cuantos pasos de poder terminar este grandioso año 2024. Pero bueno, pues todavía noviembre nos tiene grandes sorpresas y hoy pues definitivamente no es eh, perdón, me estaba leyendo por acá un comentario. Pero bueno, por aquí es un placer poder estar aquí con ustedes. Como siempre, nos gusta poder compartir, pues, la información, sobre todo beneficiosa para que podamos estar aplicando en la clínica diaria y poder continuar con estos webinars que, bueno, ya han sido cerca de 4 años que llevamos haciendo esta actividad. Entonces, pues, esto lo vamos a dejar de hacer hasta que ustedes pues así lo decidan. Mientras tanto, al tener su preferencia y asistencia, pues vamos a continuar aquí. Me voy a dirigir antes de poder continuar a nuestra página de Facebook para poder ver quién se está conectando, porque me gusta siempre poder saludarlos. Esto de repente solamente verme por Zoom es un poco no tan personal, entonces siempre me ha gustado más el poder saludar y saber quién está del otro lado de la pantalla. Y pues bueno, ya estoy viendo por acá algunos saludos y veo que nos está saludando. eh, Joel Doda Aguilar nos da las buenas noches. Geraldo Marroquín desde Guatemala, un fuerte abrazo. Soluciones para el veterinario nos está viendo desde Bolivia. La doctora Ivonne Ramírez, como siempre, un gusto poderla tener acá desde Ciudad de México. Yajaira Cárdenas desde Mérida, Yucatán. También está Carla Jiménez desde Bolivia, Cochabamba. Qué gusto poder tenerlos por acá. Luna Escorcia desde Hidalgo. Ilenia Medina desde Guatemala. Jersey Cristian Chanca desde Perú, Huancayo. Espero que lo haya dicho bien. El doctor Jesús Godínez Bernal desde Zumpango del Río Guerrero, indudablemente en México. Y también está Edian Mera desde La Tacunga, Ecuador. Qué gusto también poderlos tener por acá. Tenía rato que no los veía desde acá. Javo Espín, el doctor Javier Espinosa desde Puebla. También Ramírez Mendoza que nos saluda desde Canadá, que ya han de estar bien buenos los fríos. Jave García Flores desde Yuriria, Guanajuato. Muy padre cuando me tocó estar por allá también. Melesio Hernández desde Tijuana. Edison León desde la Cuenca de Ecuador. Miguel Ángel Ríos Gómez desde Iquitos, Perú. Solecito Ángulo desde Tijuana. Un fuerte abrazo hasta allá. Mm, y déjenme. mm, Aquí vi por ahí un spam, ya lo eliminé, aprovechando que estoy por acá. Oscar Hernández, que siempre me encanta porque nos está apoyando siempre a la comunicación de nuestros webinars desde la Ciudad de México en Tlalpan. Un gusto tenerte por acá también. José Luis Frank desde Teotihuacán, México, somos casi vecinos. Benigno Hernández desde Tijuana. Y pues bueno, de varios comentarios más, Lynn Túnez desde Perú, y así pues vamos a poder seguir encontrando Néctar Guirao desde Chiapas. Vamos a seguir encontrando muchos médicos que se siguen conectando y para mí pues siempre es un gusto poder recorrer la República Mexicana con los diferentes saludos. Incluso algunos son casi vecinos míos. Entonces, qué gusto poder verlos y sobre todo también de los diferentes países. Este año, pues bueno, ya está por terminar. Sin embargo, 2025 ya estamos preparando los diferentes planes para los diferentes países, tanto para México como para Centro y Sudamérica. Entonces, pues, espérenlo muy pronto porque venimos con grandes sorpresas y grandes actividades en cada uno de sus países, donde ya afortunadamente, pues también se encuentra la marca. Quiero, por supuesto, como siempre, todas las noches poder agradecer a todos y cada uno de mis compañeros comerciales.
porque de verdad que hacen una labor extraordinaria todos ellos al poder llegar todos los productos de la casa de Pets Pharma a cada una de las clínicas veterinarias para poder hacer mucho más fácil esta clínica diaria. De verdad, muchísimas gracias a todos ellos. Y pues bueno, también esto no sería posible sin la ayuda de todos nuestros distribuidores que pues se encuentran en los diferentes estados de la República Mexicana e incluso en los diferentes países que bueno, varios de los que comenté ya estamos presentes. Algunos otros más, pues bueno, ahorita nos encontramos en la época de registro de productos, pero pues esta familia va creciendo y eso a mí me da mucho gusto el poder saber que contamos con esta parte. Y pues bueno, hoy, como les comentaba, me encuentro muy contento porque empezamos a agregar algunos temas que en algún momento, pues de alguna forma no habíamos tocado. Sin embargo, es muy importante el poderlo realizar y hoy de verdad que no es la excepción porque hoy nos lucimos, trajimos un ponente de lujo. Como ustedes saben, siempre nos gusta poder compartir y traer ponentes sobre todo que nos comparten el conocimiento y que con toda la experiencia que ellos han adquirido a lo largo de la clínica diaria que han estado realizando, de algunos diferentes cursos que también han tomado, pues bueno, hoy nos viene a compartir el doctor Arturo Carmona un tema muy interesante que es fractura radial en pacientes de talla pequeña. Así es que le doy la bienvenida al doctor porque ya está ansioso de poder comenzar este webinar el día de hoy. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bien, ¿ya me escuchan? Listo, ¿Verdad? ya lo escuchamos y ahora sí ya lo vemos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, pues muy bien, muy sorprendido gratamente de que haya tanta gente y que sea incluso de varios países, pero aquí estamos bien, con todas ganas de transmitirle pues cosas que sean de utilidad, ¿no? Para la clínica de todos. Perfecto, doctor. Pues para nosotros es un placer realmente poderlo tener acá. Me gusta siempre poder leer de repente también los comentarios para que esto no se vuelva de repente impersonal, porque bueno, tú y yo sabemos que nada más nos vemos aquí en Zoom, nada más tú y yo nos estamos viendo, pero realmente no sabemos lo que está pasando. Entonces, pues te quise transmitir un poquito de lo que está pasando en nuestras redes sociales. Te puedo comentar muy gratamente que el 99% de los asistentes son médicos veterinarios, estudiantes y o pasantes. De repente por ahí se nos cuela tutor de mascota, que no es nuestro objetivo, porque nuestro objetivo es solamente para médico veterinario, pero bueno, ya estamos trabajando también para poderles dar una atención en otra página, en otro foro. Y pues bueno, a nuestros clientes, usuarios finales, tutores de mascota, pues bueno, restringimos el acceso porque estos son webinars específicamente para médicos veterinarios. Y como podrás ver, pues bueno, tenemos una audiencia de diferentes países que siempre nos acompañan en estos webinars de aquí mismo, de la Ciudad de México, del Estado de México. ¿Usted dónde vive, doctor? Yo en Hidalgo, en Pachuca. En Pachuca Hidalgo, ahorita de seguro, muy seguramente va a haber algún médico que se esté conectando por allá, porque bueno, también nos ha tocado que se estén conectando. Estamos relativamente cerca, de hecho, porque yo vivo en Tecámac, entonces, pues Sí. estamos súper cerca, la verdad. Y Pachuca Hidalgo a mí me encanta porque es un estado de la República Mexicana que tiene diferentes escenarios. Muy padres, es muy ecoturístico y sobre todo también muy accesible. Además, México es muy accesible en temas de costos e Hidalgo, la verdad es que se luce por ese lado. Así es que, pues bueno, puede ser una excusa también para en algún momento, doctor, pues poderlo ir a visitar, que será también un placer poderlo ir a ver por allá. Pero, doctor, cuéntenos un poquito, ¿qué es brevemente, qué nos podrá comentar el día de hoy? ¿Qué vamos a ver con este tema de fractura radial en pacientes de talla pequeña? Pues mira, básicamente elegimos este tema porque en la clínica de perros y gatos es algo muy, muy común. Cada vez las razas miniatura están como de moda y desafortunadamente pues tienen una predisposición grande a fracturarse y es muy común que casi en todas las clínicas y hospitales les toque a algún paciente de vez en cuando con fractura de radio.
¿qué vamos a hacer? Pues, dividí la plática como en cuatro segmentos. La idea es como explicar las generalidades del problema. Eh, Vamos a ver las tres formas más importantes o más comunes de tratamiento. Y la idea es que pues, si hay tiempo, haya tres partes donde descansemos y se hagan preguntas. Básicamente vamos a ver por qué se fracturan tanto estos pacientes. Las tres formas de tratamiento más comunes, que es férula, fijador esquelético externo y placa y tornillos, ¿no? Y por último, pues algo así como generalidades de herramientas que van a ayudar al tratamiento a tener un mejor pronóstico o desenlace, ¿no? De los casos. Ok, perfecto, doctor, excelente. Pues se escucha muy interesante y sobre todo la manera en cómo vamos a estar seccionando el webinar. Así es que, pues no quiero interrumpir más. Por favor, ayúdame a compartir tu pantalla. Te comento que, bueno, también ya se han conectado algunos doctores de Tlaxcala, de Oaxaca, de Honduras y de Nicaragua, que les mando un fuerte abrazo. No quise pasar, dejarlos por alto porque también siempre es muy querido estos países y estos estados de la República también. Así es que bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a comenzar con este webinar. Recuerden que ustedes a lo largo de la charla pueden ir realizando las preguntas a través del chat de Facebook. Mi compañero que está en redes sociales me va a estar ayudando a compartir estas preguntas para que al final de toda esta charla el doctor Arturo Carmona nos ayude a contestar las diferentes preguntas que vayan surgiendo a lo largo de esta disertación. Y finalmente, y no menos importante, ya saben, como siempre les pido su apoyo, ustedes me pueden ayudar a compartir este webinar en los grupos de médicos veterinarios, de algunos estudiantes, que ustedes crean que puede servirles esta información. El poder ser compartido siempre enriquece y el poder compartir la información es una muy buena ocasión para pasar esta velada. También lo pueden hacer a través de los grupos de WhatsApp. Así es que, pues, ayúdenme con esta parte, por favor, o también los pueden estar etiquetando. Yo no me despido, los veo al final de esta disertación y dejo al doctor Arturo Carmona con ustedes. Gracias, doctor. Nos vemos al final. Hola, pues buenas noches. Vamos a iniciar. Mi nombre es Arturo Carmona. Hice la especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Posteriormente trabajé en un hospital donde se hace casi pura ortopedia y ya después pues ya me independicé. Trabajo ahorita para mi clínica y opero para algunas clínicas de la Ciudad de México, igual, traumatología y ortopedia. Entonces vamos a iniciar. Ay, es que no encuentro cómo mover la diapositiva. En un segundo. Ya. Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué consideramos perros miniatura? Pues perros que están entre 1 y 3 kilos. Em, la mayoría son Pomerania, Chihuahueño o Yorkshire. Son razas que, pues, de compañía que se han estado pues, haciéndose muy, muy comunes. Y pues afortunadamente tienen un alto valor estimativo, o sea, son pacientes que los cuidan mucho y y generalmente a veces también tienen un alto valor económico. Una desventaja es que pues sí, a veces se usan pues los usan como pacientes, como mascotas para niños y pues no son como la mejor elección para convivir con niños. ¿Cuál es
el problema con esto. Eh, Vamos a ver más adelante por qué, pero se fracturan muy frecuentemente el radio. Casi siempre, este, pues los llevan a consulta, recién ocurrió el traumatismo, es algo que el propietario identifica fácil y lo, lo ve rápido y generalmente pues también busca que tenga una atención pronta, ¿no? Y es algo fácil, ¿no? O sea, es muy evidente cuando están fracturados, ¿no? A diferencia de otras enfermedades en ortopedia que a veces pasan dos, tres consultas por diferentes médicos antes de llegar a recibir atención ya por ortopedista, ¿no? Eh, si ustedes se fijan, las fracturas son casi siempre iguales, ¿no? Estos son tres pacientes diferentes. Lo más común es que sea una fractura de la diáfisis distal, oblicua corta, donde el fragmento distal se desplaza hacia la parte lateral, ¿no? Aquí podemos identificar cuál es la parte lateral, es donde está la ulna o el cúbito. Es la parte lateral y casi siempre se desplaza de esa forma. Algunos pacientes se fracturan de forma transversa, este, pero la mayoría, pues les decía, son iguales, ¿no? Aquí, listo. Aquí observamos varios casos donde las fracturas son transversas. Afortunadamente son un poco más fáciles de tratar, pero casi siempre lo que me gustaría que observen es que la fractura es al mismo nivel, ¿no? O sea, en la diáfisis distal estamos viendo una proyección cráneo caudal y otra medio lateral, otra al centro donde ya está realizada la cirugía. Igual son pacientes diferentes, pero vean cómo los tres tienen el mismo, la fractura casi igual, ¿no? Al mismo nivel. Ya, ¿por qué se fracturan tan, tan frecuentemente? Eh, para empezar, pues consideremos que es un hueso que tiene un espesor de milímetros, ¿no? Más o menos 4 o 5 milímetros. La forma del hueso, si se fijan, es una parte cilíndrica que al final en la parte distal se hace más ancha. Ese cambio entre la parte, digamos, angosta y ancha de la parte distal del radio es donde es el punto débil, ¿no? Se forma como una palanca donde se rompe más fácil. Si eso le unamos que son pacientes con muy poco músculo en esa zona, básicamente ahí alrededor solamente hay tendones, que hay a veces es mala nutrición, no porque haya malos alimentos, sino porque poca gente o mucha gente a estos pacientes les da alimento casero, porque están conviviendo con niños y es difícil que tengan una dieta buena, ¿no? O sea, que coman un alimento balanceado todo el tiempo. En el otro punto, pues sí, actividad y convivencia con niños es predisposición a que se salten de lugares altos, que para ellos un lugar alto puede ser una mesa, una cama alta, o de los brazos de los propietarios, caen al piso y se fracturan. También esa forma de que caen, pues siempre tienden a caer con los miembros torácicos, o sea, las patas delanteras, y eso hace que se fracturen muy seguido. Otro punto importante
aquí estamos viendo un corte lateral del radio y la ulna. Estos perros, al ser tan pequeños, no tienen canal medular, entonces prácticamente es un hueso sólido que se rompe más fácil que uno que es más maleable, que tiene en el centro un canal medular y está rodeado por hueso cortical. Esto prácticamente es como un palito de paleta que es sólido totalmente y se rompe muy fácil. Entonces, pues les decía, ¿no? Casi siempre la historia clínica es que lo traía cargando un niño y se le cayó o el perro saltó y con eso es suficiente, ¿no? Em, Ahora, son fracturas, pues ya vimos que muy comunes, con causas muy, muy variadas, pero otro problema se vuelve que también son las fracturas que más se complican para consolidar, independientemente del tratamiento, ya sea vendaje, fijador externo o placa de tornillos, es de las fracturas que más se complican. ¿A qué me refiero con que se complican? Pues que no hacen unión, empieza a haber atrofia muscular, se desplazan, no consolidan, el hueso se desmineraliza muy rápido y ya a veces hay casos que pues, no podemos hacer gran cosa, ¿no? O sea, una vez que se desmineraliza el hueso, o sea que en la radiografía ya lo vemos radiolúcido, o sea, negro, ya es difícil tratar de hacer que ese hueso se vuelva a mineralizar y sea sólido. ¿Por qué pasa esto? El hueso recibe irrigación normalmente de tres lugares: inserciones musculares, una arteria nutricia y de la médula ósea. En esos tres aspectos, pues el radio distal está muy desprotegido. Si se fijan en la imagen, pues básicamente no hay inserciones musculares, son músculos muy pequeños, casi todo lo que rodea esa zona son tendones y pues igual no hay médula ósea, es hueso compacto casi todo. Entonces ella perdió dos puntos importantes. La otra forma en la que recibiría sangre sería en el periósteo, esa sí pues la tienen presente, pero a veces el periósteo lo quitamos para reparar la fractura, entonces debemos de considerar eso, ¿no? Mantener lo más que se pueda el periósteo porque es una de las pocas fuentes de irrigación que hay, especialmente en el radio de perros miniatura. Y la arteria nutricia del radio distal, el problema es que en pocos perros la tienen, ¿no? O sea, un 5, 3% de los perros tiene su arteria nutricia en radio, muchos ya no la tienen. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta que queramos conocer. Bueno, si no, vamos a hablar de las opciones de tratamiento. Básicamente tenemos tres opciones: o colocar una férula, o usar un fijador esquelético externo, o colocar placa y tornillos. En general, ¿qué debemos hacer cuando el paciente llega así recién fracturado? Pues les decía, son pacientes que por estar en contacto muy cercano con los propietarios, se dan cuenta luego, luego, el paciente llega con mucho dolor, chillando, el propietario llega también como muy preocupado. Entonces, pues lo primordial en ese momento es estabilizar un poco la fractura y controlar el dolor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Colocar un vendaje o férula de Mason. Cuando la fractura es aguda, podemos usar un vendaje, es decir, eh, colocar solamente algodón y luego la venda para estabilizar, tratar de reducir la inflamación, que no se, que no se mueva y tenga este dolor constante, ¿no? Analgésico, pues podemos usar varios antiinflamatorios no esteroidales. Para dosificación oral y todo, me parece que la mejor opción es el meloxicam.
y tiene función antiinflamatoria. También, en algunos casos, si ya hay edema y se está inflamando demasiado los dedos o algo así, podemos usar este diurético, 2 o 3 dosis, en lo que se decide cómo se va a hacer el tratamiento de esa fractura. Algo muy importante, pocas veces pasa, pero si llega a ser expuesta, el lavado, lavar la herida, colocar un vendaje de protección y ya iniciar con antibióticos a la brevedad, ¿no? Puede ser alguna cefalosporina y metronidazol. De preferencia, pues, en tratamiento intravenoso. Em, ok. Ahora, ¿qué pacientes puedo dejar el vendaje como tratamiento definitivo? El vendaje, como ustedes saben, es solamente algodón y venda, o una vez que usamos ya una férula, o sea, una parte rígida, como en la imagen que estamos viendo abajo, es una férula de uso comercial. El rectángulo que ven blanco es una hebilla de metal que se usa para fijar la férula. Entonces, la férula ya lleva una parte sólida y esa ya la podemos usar a largo plazo. O sea, después de los primeros 2 días de fracturado, ya podemos quitar el vendaje y cambiarlo por una férula, es decir, por un vendaje que trae una parte sólida para dar más estabilidad. Mm, Los cachorros tienen que vamos a aprovechar. Fracturas que estén poco desplazadas, por ejemplo, estas dos imágenes es el mismo paciente. Si notan, pues era una fractura de radio y de ulna, poco desplazada. Se seda al paciente para alinear lo mejor posible, colocar unos tirantes, que es cinta para detener el vendaje, que no se resbale hacia distal, hacia abajo. Y ya se pone una capa de algodón delgada, se pone la férula. Y es muy, muy importante estos pacientes estarlos revisando. Nosotros como médicos, mínimo una vez por semana, y al propietario se les da indicaciones de revisarlo 4 veces al día, que los dedos no estén inflamados o fríos. Les comentaba, es un hueso que tiene poca irrigación. Y si por alguna razón el vendaje o la férula están haciendo mucha presión, es muy rápido o más rápido que en perros grandes o en otros sitios que haya necrosis. Afortunadamente no muy seguido, pero sí me ha tocado ver un par de casos donde pusieron el vendaje, le dijeron al propietario regrese en 2 semanas. Cuando regresó ya la pata estaba necrótica, ¿no? O sea, se queda sin irrigación eh, casi desde el carpo hasta las uñas y pues ya, ahí ya es tejido muerto, se hace como cartón y ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, súper importante, ¿no? La principal recomendación si vamos a dar tratamiento con férula eh, es tener esa vigilancia, ¿no? El propietario en casa 4 veces al día y nosotros como médicos mínimo una vez por semana. Entonces les decía, la férula, ¿quién va a ser los pacientes idóneos? Cachorros con poco desplazamiento o adultos con poco desplazamiento o donde nada se fracturó el radio. A veces pasa que nada se fractura el radio y la una queda ahí también como haciendo soporte. Esos son pacientes ideales donde se puede usar férula. Em, Necesitamos unos propietarios comprometidos. Yo casi siempre, o más bien siempre que pongo un vendaje o indico un vendaje o férula, se les da esta hoja que estamos viendo, donde básicamente dice que tienen que revisarla si se moja, se mueve de su lugar, eh, está causando inquietud en el perro, que se esté mordiendo, algo así. Tienen que revisar los dedos, compararlos con los del miembro opuesto, que no estén ni grandes ni fríos, 4 veces al día y estar
haciendo esa vigilancia constante, ¿no? Por ejemplo, aquí en la figura que dice 5A, la parte rígida de la férula, si se resbala y llega al punto de fractura, en vez de, y queda más larga que el miembro del perro, en vez de ayudar, va a ser palanca y va a predisponer a que se mueva más los fragmentos de hueso, ¿no? Entonces, es muy importante aquí la vigilancia, ¿no? Y la verdad, pues son pocos los candidatos que les va bien con la férula, o sea, tienen que ser cachorros, porque los cachorros van a estar consolidando más o menos en 3, 4 semanas, y si es adulto va a tardar unas 2 meses, o sea, unas 6, 8 semanas. Entonces también hay que tenerlo bien vigilado y que no haya mucho desplazamiento. Es importante hacer un seguimiento radiográfico. Si es, si es menor de un año, pues cada 3 semanas. Si es más grande de un año, pues una vez al mes por lo menos. La férula, pues les decía, idealmente debe de permitir que el paciente apoye para que también no haya una cosa que se llama atrofia por desuso. La atrofia por desuso es que el hueso se desmineraliza si no recibe carga. Al no estar recibiendo carga, y tampoco se estimula la formación de hueso nuevo que repare la fractura. Entonces, lo ideal es una férula, es más o menos como esta, es flexible, o sea, se puede doblar, donde permita que el paciente pueda apoyar con los cojinetes, que pueda estar ejerciendo carga sobre ese hueso de manera controlada para que también el hueso se estimule y forme callo. Este es un ejemplo de un paciente que se fracturó. Hace mucho no teníamos implantes tan pequeños. eh, entonces decidimos solo hacer férula. Era un paciente que pesaba 800 gramos y, y era adulto. Entonces era un poco la desventaja que tenía. Ventaja que teníamos es que la ulna, como ven en la imagen de la derecha, no se fracturó, solo se fracturó el radio, una fractura transversa, no desplazada. Entonces decidimos hacer el tratamiento con férula y consolidó. Sí hay no hay una consolidación perfecta, pero es pues es suficiente para que el paciente pueda hacer su vida normal, regresar a su actividad, puede caminar, correr. Y ya en la parte clínica, como en la imagen de la izquierda, pues no se ve tan curvo, ¿no? Tal vez la única ventaja de este método de fijación pues, sea económica. Ok, entonces, pues igual si no hay preguntas, vemos la segunda opción que tenemos para reparar estas fracturas. Acá, vamos. Ok. Bueno, ¿qué es el fijador esquelético externo? Tiene varios nombres y varias configuraciones. Aquí, ¿qué es lo distintivo? Que es un sistema de clavos ortopédicos que fijan los fragmentos para que no se muevan. Esos clavos van unidos por fuera con unas barras conectoras. Hay de varias formas y de varios materiales las barras conectoras. Este, y proporciona una estabilidad relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un pequeño micromovimiento que estimula al hueso a que forme el callo un poco más rápido. Y, buscando consolidación ósea indirecta, es decir, ¿qué es la consolidación ósea indirecta? Es que primero se forma cartílago entre los dos fragmentos, y luego ese cartílago se va osificando. Em, en estos huesos tan pequeñitos es buena opción porque se forma un callo más grande que da un mejor soporte al hueso, ¿no? Y la unión ósea indirecta
también requiere menos tiempo que la unión directa. La consolidación directa es cuando de hueso se forma hueso y se repara la fractura. Y aquí no, aquí en la consolidación ósea indirecta se forma cartílago, osifica y se convierte en hueso. Pero es un proceso más rápido y más estable, ¿no? Porque hay mayor masa mineral ahí, más cantidad de hueso. De los materiales de las barras conectoras, el que más usamos en estos casos es acrílico dental autocurable, es un monómero. Se prepara con líquido de polvo, se solidifica y ya lo colocamos para detener las barras como se ve en la imagen de la izquierda, para detener los clavos. ¿Por qué usamos ese? Porque es muy maleable, le podemos dar la forma y el tamaño que necesitemos y es más o menos económico y fácil de conseguir. Aquí en México pues se consiguen donde venden cosas de depósitos dentales para dentistas y solo hay que pedir que sea de autocurable o de secado rápido. Y esa es la única característica especial que requerimos. Bueno, ¿para quién o quiénes son buenos candidatos a este método de fijación? Para fracturas recientes, a veces por motivos económicos, los propietarios no operan pronto a sus mascotas. En ese caso ya no es un buen candidato para el fijador esquelético externo. Ya hay más riesgo de que haya no unión de la fractura. ¿Qué empieza, qué pasa si la fractura no es reciente? Se empieza a formar, el organismo trata de reparar la fractura y forma como un tapón de cartílago entre los dos fragmentos. Y ese tapón de cartílago, si llegas a consolidar sin haber unido los fragmentos, pues ya queda una cosa que se llama no unión, o sea, no consolida la fractura, queda sin consolidar. Otra cosa también a veces cuando no se operan pronto los pacientes es que empieza a haber desmineralización, ¿no? El perro se fractura, le duele, no apoya, el hueso deja de recibir carga, deja de recibir estímulo, más aparte está inestable porque no se ha operado, o sea, hay movimiento entre los fragmentos y eso hace que pues no se estimule la consolidación. Y entonces no solo no consolida, sino que el hueso empieza a desmineralizarse y se empieza pues a deshacer, ¿no? Se empieza a hacer muy blando y es mala eh, señal, ¿no? O mala factor para que consolide. Entonces, eh, el fijador esquelético externo, al ser una estabilidad más o menos relativa, o sea, no es tan rígido, eh, no ayuda si ya es una fractura crónica, ahí sí descarten el uso de fijadores esqueléticos. ¿Qué otra ventaja o para quiénes más está indicado esto? A veces hay pacientes que se fracturan las dos miembros torácicos al mismo tiempo. Entonces, aquí en este caso, la ventaja del fijador esquelético externo es que empiezan a promover un apoyo más pronto, ¿no? Son pacientes que los primeros 3 días se empiezan a apoyar. Y si se fracturan las dos, pues es difícil tener los dos miembros con férula y estar cuidando todo eso, que no se moje, que no se mueva en su lugar. Entonces, cuando se fracturan los dos miembros, es una muy buena opción el fijador esquelético externo porque deja que el paciente empiece a caminar apoyando ambos miembros y pues de manera más rápida. Y no requiere estar pues inmovilizado con férulas o con restricción del movimiento tan, bueno, tan estricta, ¿no? Como sería con una placa y tornillos o que estuviera solamente con férula. También cuando solo se fracturó el radio y la ulna no es buena opción porque ni siquiera tenemos que incidir, ¿no? Generalmente no se desplaza. Ahorita vamos a ver cómo se colocan las agujas, pero normalmente lo colgamos al paciente y
sin incidir, colocamos los clavos y vamos a tener una cirugía rápida, más o menos fácil y sí, con una rápida reparación, porque al no abrir, pues no quitamos periósteo, no disminuimos la irrigación y son fracturas que consolidan mejor. Pues les decía, en pacientes adultos es mejor opción que la férula solita, ¿no? Este, o a veces, pues los implantes son un poco costosos, entonces cuando no hay mucho presupuesto económico, pues es una mejor opción. Por ejemplo, unos clavos y el acrílico, pues más o menos nos cuestan unos 500 pesos aquí en México. Y una placa de buena calidad y tornillos, pues más o menos cuestan unos 4,000 pesos. Entonces esa diferencia a veces nos obliga o nos deja como opción el fijador esquelético externo. Sí debemos de tener también igual de nuestro lado unos propietarios que cuiden al paciente. ¿Qué cuidado requiere? Pues uno es la actividad, el paciente puede caminar, o sea, salir al baño, ir a comer, salir a caminar un poco al pasto, etcétera, a su patio de su casa. Lo que no puede hacer es saltar de muebles, correr sin correa, estar jugando con otros animales, etcétera. Entonces, si el propietario no es cuidadoso y no sigue estas instrucciones y recomendaciones, pues sí, aunque nos hagamos una cirugía muy buena donde alineemos y tengamos bien colocado el fijador externo, pues puede romper los clavos o a veces también hay que mantener limpio con antiséptico. Los clavos que sobresalen en la piel hay que mantenerlos limpios. Y si no hace esto el propietario, pues crecen hongos o ya en casos así muy extremos, pues se infecta el hueso, etcétera, ¿no? Estos pacientes, pues también, igual que los de férula, hay que estarlos revisando más o menos una vez por semana y ver que todo esté en orden. Básicamente que esté limpio, ¿no? Se crece muy rápido malacesia en la piel cuando tenemos estos fijadores y más si tenemos cubierto el fijador con venda. Em, ¿Qué características tiene? Pues les decía, son menos rígidos, dan una cosa que se llama estabilidad relativa para promover unión ósea indirecta. Consideran que las agujas que tenemos que usar aquí pues son menores a 1 milímetro. Casi siempre usamos de 0,08 milímetros para pacientes de entre 1 y 3 kilos. Ventaja es que tenemos un tiempo de consolidación corto, o sea, rápido, en relación a si ponemos férula o si ponemos placa y tornillos, ¿no? Aquí los tiempos de consolidación en pacientes jóvenes son como de 4 semanas y en pacientes mayores de 1 año, adultos, más o menos de 6 a 8 semanas. El requisito indispensable así de forma necesaria es que por lo menos cada fragmento tenga 2 clavos. A veces, o lo que también tenemos que checar es que el fragmento distal nos quepa, por lo menos podamos colocar 2 clavos. Hay varios tipos de fijadores. Hay circulares, tipo 1, 2 y 3. El más usado es el tipo 2, que es como este, que es las barras. Digo, los clavos atraviesan el hueso y va unido con una barra de acrílico a cada lado. ¿Cuáles son las desventajas del fijador esquelético externo? Em, Debemos de tener experiencia. Debemos de, si nosotros somos los cirujanos, haber operado perros de talla más grande, o sea, de 7, 5 kilos por lo menos, antes de empezar a hacer cirugía en perros de este tamaño. Y pues ayuda mucho a tener un taladro de este tipo que se llama pasaclavos. Ahorita vamos a ver más o menos por qué. Pero pues sí, esa es una desventaja, ¿no? Que necesitamos tener cierta experiencia para comenzar
aplicarlos en perros chiquitos. Eh, es poco estético, sí, se ve feo, sí, ocasiona dolor, o sea, si el paciente se pega en el fijador les duele y requiere la limpieza y los cambios de vendaje que estábamos eh, comentando. También a veces hay que tenerlo cubierto por vendaje porque al tener los clavos y el acrílico se enganchan en algunos lugares. Bueno, ¿cuál es o la dificultad de operar perros de raza mini? Aquí en este ejemplo estamos usando una aguja, pues más o menos gruesa, con un taladro convencional, o sea, de ortopedia, pero convencional. Ahora, sí, mientras más delgada sea la aguja que vamos a usar, más inestable o más difícil va a ser colocarla, porque uno me tengo que mantener lejos mi taladro del hueso y eso ocasiona mucha vibración o que se doble o se rompa incluso la aguja, ¿no? Con el taladro convencional hay que dejar muy largo el clavo para colocarlo, lo cual es más difícil. Con el taladro convencional hay que dejar muy largo el clavo. Entonces vean cómo vibra ahí el clavo. Y si estamos también del otro lado con un hueso de 3 4 milímetros al que no se nos puede resbalar la aguja hacia ningún lado, pues es muy difícil. Entonces, ¿en qué beneficia tener un taladro de este tipo que se llama pasaclavos? Tiene dos gatillos. El grande, el largo, nos permite deslizar el taladro sobre la aguja y dejar al principio la aguja corta, nos va a permitir acercarla al hueso, que sea más inestable, que no esté eh, girando y vibrando, que no se doble cuando yo empiece a colocarlo y aunque sea un hueso pequeño, no se resbale hacia los lados, ¿no? Entonces, esto funciona más o menos así. El taladro de pasaclavos nos permite dejar una punta corta que facilita mucho la... Entonces lo metemos. Suelto el gatillo y colocar el clavo de manera más fácil sin apretar y soltar con la llave. Bueno, entonces esa es la indicación del taladro pasaclavos, ¿no? Que nos deja tener una punta corta, reducir mucho la vibración y dejar que estar muy cerca del hueso para meter el clavo. Bueno, de ahí en fuera, ¿qué otras o qué ventajas tiene? Pues realmente se requiere, como les decía, poco material, ¿no? Se ven las agujas, el acrílico dental, que es una parte de polvo, otra de líquido. Se prepara con dos partes de polvo, una de líquido, se forma eh, una, una pasta maleable, la colocamos sobre los clavos y va fraguando. Durante el fraguado se calienta, hay que estar irrigando para que no queme el hueso a esas temperaturas. Y y ya con fragua se hace sólido y ya eso es lo que va a mantener inmovilizadas las agujas. Las agujas van a detener los huesos. El hueso, si tiene estabilidad e irrigación, va a formar callo óseo, ¿no? ¿Cómo se coloca? Pues los puntos claves que colocamos al paciente en el lado fracturado va pegado a la mesa y lo colgamos, literalmente hay que colgarlo, o sea, que se suspenda sobre el miembro, el peso del paciente y vamos a checar que esté alineado el cojinete accesorio con el olecranon del codo.
Una vez que lo tenemos así, como en la línea roja, el cojinete accesorio es el puntito negro, el olecranon del codo es el de abajo. Ya que está colgado, colocamos las agujas. Les decía, es indispensable dos de cada lado de la fractura como mínimo. Colocamos el acrílico, este se endurece y ya, eso esa estructura ya queda ahí firme durante el tiempo que se llega a consolidar. Aquí estamos viendo un ejemplo de un fijador externo. Em, una desventaja igual del fijador externo es que no nos deja hacer una reducción anatómica perfecta. eh, es un poco más complicado. O a veces, aunque hagamos la reducción anatómica, ya en lo que se colocan las agujas y se hace el fraguado de las barras de acrílico, se desplaza un poco. Pero siempre debemos de checar que nos quede bien alineado. O sea, el cojinete accesorio bien derechito respecto al olecrano, ¿no? Como aquí. También debemos de checar que las uñas siempre apunten para adelante, que no haya torsión, que no quede abierto hacia un lado o hacia el otro. Aquí vemos algunos pacientes donde se hizo la fijación. Les decía aquí siempre, aunque digamos reducción anatómica, pues nos queda un poco eh, angulado o se nos puede llegar a mover, ¿no? Hay fracturas que son dentadas, como esta, donde sí queda alineado y no hay mucho problema. Al hacer la reducción, queda bien derechito y ya nada más colocamos el fijador. Aquí vemos un par de casos, bueno, este es el mismo. Es un paciente, pero ya consolidó. Vean cómo aquí ya hay continuidad de la corteza del hueso, del radio. Siempre estabilizamos el radio. La una a esta altura del miembro ya carga muy poco peso, o sea, carga un 20%. Mientras más arriba nos vayamos, más cerca del codo, la ulna va a tener un papel más importante. Por ejemplo, en el codo, la carga se comparte 50% en la ulna, 50% en el radio. Sin embargo, acá abajo es 90% radio, 10% ulna. Entonces vean aquí cómo incluso ya la ulna también consolidó, y si no consolida no hay mucho problema. Lo que siempre nos debe de importar es que el radio consolide y, y que no haya cambios en torsión o que no nos quede movido, ¿no? En algunos pacientes les decía se puede hacer sin incidir, solamente lo colgamos, metemos los clavos, si no están desplazados los fragmentos o si no tenemos mucha experiencia en ortopedia, podemos, aunque quede cabalgado y eso, los fragmentos podemos fijar con clavos y acrílico y eso sí, verificar siempre que quede recto y que no haya torsión, o sea, que las uñas apunten para adelante y que quede alineado el cojinete accesorio con el olecrano. Si hacemos eso, aunque no hagamos una reducción perfecta o quede cabalgados los fragmentos, si estabilizamos bien, consolida. Este es un paciente que tenía sus fragmentos igual así como cabalgados. Se hizo el fijador esquelético sin abrir, sin incidir, sin alinear, o sea, nada más checamos que estuviera derecho. Y consolida, conforme consolida, se forma un callo y posteriormente ese callo se remodela, eso ya tarda meses, pero ya una vez que consolida ya podemos quitar el fijador esquelético y el paciente va remodelando el hueso conforme se requiere y ya no se curva. Aquí ya también aquí había una fractura, ya está consolidada. Este es un paciente que tenía fractura bilateral y pues ya en ambos casos consolidan. Aquí este cuadro es como importante
para hacer el seguimiento, incluso con pacientes que se tratan solamente con vendaje. A veces, pues, quieren tomar radiografía cada 15 días o algo así, pues no vamos a ver gran cambio. O sea, vamos a ver. Si es un paciente joven, estamos esperando que consolide entre 2 y 3 semanas. O si usamos placa y tornillos, pues 4 semanas. Si es un paciente mayor de 1 año, cambia mucho ese periodo. Generalmente es 8 semanas en promedio, si es fijador esquelético externo. Y aquí menciona de 16 a 30 semanas con placa y tornillos. Ahora ya hay unas placas más nuevas que nos permiten también que haya una consolidación más rápida. Más adelante vemos esa parte. Pero bueno, vamos a tener en cuenta estos tiempos de consolidación. ¿Por qué son importantes estos tiempos? Porque si un paciente está tomando más tiempo en formar callo en nuestro seguimiento radiográfico, en consolidar la fractura del que está aquí, quiere decir que hay algún problema o no está apoyando y no se está estimulando el hueso, o es inestable el sistema que usamos, o sea, hay movimiento de implantes o se aflojaron los clavos o algo pasó y está retrasando la consolidación. O hay una nutrición deficiente, que también es de los primeros puntos que hay que tener en cuenta. Entonces, este cuadrito nos sirve para eso, ¿no? Ver cómo va nuestro paciente y que no está tomando más tiempo del que debe, o que no está cayendo en un proceso que se llama unión de morada, o incluso puede llegar a otro proceso que se llama no unión, ¿no? Que es que no consolida la fractura. Les decía, se forma como un tapón de cartílago eh, entre ambos fragmentos. Bueno, pues por último vamos a ver el método de placa y tornillos. Este método es pues el ideal, realmente no tiene desventajas más que costos, ¿no? O disponibilidad de material y conseguir los implantes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a operar, esto era como súper difícil de conseguir en México. Algunas personas empezaron a fabricarlo aquí porque traerlo de Estados Unidos era difícil, o lo pedías y se tardaba 2 semanas en llegar. En cambio, ahorita hay muchas casas de implantes buenas, donde casi, pues, si lo pedimos hoy, al otro día ya lo tenemos en nuestra clínica. Y también han evolucionado el tipo de implantes. Ahora tenemos unos implantes muy buenos en el aspecto que tienen varias ventajas mecánicas que permiten una consolidación más rápida y con una rigidez mucho mejor. Eh, ¿Qué es la placa y tornillos? Pues como está ahí ilustrado, es una placa generalmente de acero o titanio y que va fija al hueso por tornillos o pernos. Hay de diferentes calidades, pero pues en este caso en pacientes de talla miniatura sí recomiendo usar marcas de gama alta y que tengan esta característica que se llama placas de bloqueo. Si ustedes se fijan, las placas tradicionales solo había rosca en esta zona del tornillo, se enroscaba en el hueso y lo que mantenía la placa unida al hueso era la compresión que hacía el tornillo sobre el material del hueso, ¿no? O sea, sobre la mineralización del hueso. Sin embargo, ahora hay unas placas nuevas que se llaman bloqueadas. ¿Y qué tienen de característica? Tienen dos roscas o tienen un mecanismo que hace que a la hora que colocamos el tornillo, este se enrosca sobre el hueso y se enrosca sobre la placa. Esto ya nos da una doble fijación y ya no dependemos tanto de la densidad del hueso, de la dureza del hueso, sino que aunque el hueso no esté muy bien mineralizado, el tornillo va a estar firmemente sujeto a la placa porque ahí se está atornillando metal con metal y eso es una súper ventaja.
También a largo plazo esto evita que se empiecen a aflojar los tornillos y se empiecen a mover y haya que se hagan fístulas en la piel y haya que retirar los tornillos, etcétera. Sino que ya normalmente cuando ponemos este tipo de placas es muy, muy difícil que se aflojen los tornillos y el paciente puede pasar años con los implantes y no hay que retirarlos. A diferencia de las placas que no son bloqueadas, pues les decía, generalmente después de cierto tiempo de meses o años se aflojaban los tornillos y había que quitarlos. O a veces había que quitar la placa con todo y tornillos. Y a veces esos pacientes que habían estado bien a la hora de quitar la placa, pasaban los meses y se refracturaban. Entonces, yo creo, o mi recomendación sería que si vamos a colocar placa y tornillos en estos perros miniatura que tienen alta frecuencia de complicación para consolidar, usemos, pues, nos vayamos así a lo mejor, ¿no? Implantes de gama alta. Este, mi, el sistema que uso se llama Leilox. Son placas de titanio bloqueado. El tamaño de los pernos el diámetro es de 1.5 milímetros, o sea, son muy pequeños y tienen una buena función, ¿no? O sea, cuando digo que comprimen y bloquean, es que se hacen que la placa se comprima y se quede bien pegada al hueso, y bloquean es que el perno se queda también bien atornillado y va a ser muy difícil que se afloje. Otra ventaja de este sistema es que son muy delgados y resistentes, ¿no? Es titanio y no necesitamos un implante muy grueso que sobresalga así sobre el hueso o que a veces no nos deja cerrar la incisión, que es muy grande y jalamos la piel y no alcanza. Este, al ser muy delgadito, lo podemos cubrir fácilmente con la piel y cerrar la incisión. También dan una estabilidad eh, relativa según el número de tornillos que usemos y todo. Pero bueno, lo importante aquí era, como es un hueso tan pequeño, si le poníamos una placa muy rígida y dábamos una estabilidad absoluta, en estos pacientes a veces el hueso se desmineralizaba porque todo el peso lo cargaba el implante. Si el hueso no recibía el estímulo que requería y se empezaba a desmineralizar. Ese era otro problema que teníamos antes. Ahora ya no, ya con estas placas requieren menos pernos, menos puntos de sujeción y dejan cierto micromovimiento que permite que haya unión no sea indirecta, ¿no? O sea, igual que se forme un poco de cartílago y luego ese cartílago osifique, dándonos las ventajas del fijador esquelético externo. O sea, en esa parte, hacer una consolidación más rápida y, y con una mayor cantidad de hueso nuevo. Y también, pues ya tenemos unas placas que son específicamente para razas miniatura con fractura de radio distal. Por aquí estamos viendo esta, es una placa con pernos de 1.5 milímetros y pues está casi la forma hecha especialmente para radio distal. Esta zona que es donde se fractura es la zona sólida de la placa y nos deja esta parte que normalmente es muy cortita para poner dos pernos y ya en la parte de arriba que es normalmente larga, pues ya podemos poner tres. Ahora, este número de pernos nos deja ese micromovimiento que va a estimular a que se forme el callo y se forme más rápido la consolidación del hueso. Aquí estamos viendo de lado la placa, vean qué delgadita es. Entonces eso nos deja ponerla sobre el hueso y suturar y sin problema, ¿no? Hay otras placas que al no ser de titanio, para tener la rigidez necesaria, tenían que ser muy, muy gruesas. Y las poníamos y luego no podíamos suturar la piel, o suturábamos, pero se veía abajo de la piel así una plancha, ¿no? Muy, muy grande. Eh,
¿Qué ventajas tiene este sistema de fijación? Pues es prácticamente hecho a la medida. Aquí estamos usando una aplicación que se llama Bipop, que es para planear la reparación de fracturas, medir implantes, etcétera. Entonces te deja sobreponer el implante sobre el hueso, saber cuántos tornillos vas a poder poner, si caben dos, si caben tres aquí, si necesitas una placa más corta, más larga, etcétera. Y eso también te ayuda mucho, ¿no? Entrar a una cirugía ya con el implante que necesitas, del tamaño exacto, es muy bueno. El Bipop es una aplicación de pago, o sea, más o menos cuesta 1,800 al año y te deja modificar el tamaño de la fractura, medir el hueso, medir los implantes, cambiar, etcétera. Otra ventaja de este material es que, les decía, como se bloquea el tornillo, o sea, se atornilla metal con metal, muy, muy poco probable que se afloje y que haya que retirarlo. Generalmente antes había que quitar los tornillos porque se aflojaban, se empezaban a mover y sobresalían por la piel, ¿no? Se hacía una fístula en la piel, se salía el tornillo y había que quitarlos. Eh, Desde que uso este sistema, pues ya el número de complicaciones ha bajado. ¿Qué complicaciones teníamos? Pues uno era que se rompía los tornillos, ¿no? Que eran de acero, ¿no? Un poco más débiles. O sea, consideran que era un tornillo de 1,5 milímetros de diámetro de acero, pues se rompe más o menos fácil. Entonces, al cambiar a esto de titanio, pues ya no. La infección también pues es rara. Aflojamiento, pues les decía, como está el sistema bloqueado, ya es muy difícil que se aflojen los pernos y se formen fístulas. Entonces ya generalmente colocamos esto y es una vigilancia mucho menor del paciente. Los vemos a los 10 días para quitar los puntos, checar su vendaje. 10 días también o antes, a veces quitamos el vendaje y ya empieza el paciente a apoyar, ya nada más es irlo monitoreando, que tenga actividad restringida otras 6 semanas y después de las 10 semanas tomamos radiografía y ya una vez que está consolidado no hay problema ya. Le puede ir a su casa y es poco probable que lo veamos por algún problema relativo a la cirugía. Aquí estamos viendo el equipo que se necesita, realmente es poco también. Es un taladro convencional de ortopedia. Como la broca es muy, muy delgadita, si no usamos esta parte que es una guía, a la hora de perforar a veces se nos dobla o se rompe la broca. Entonces necesitamos una guía. La guía se enrosca los orificios de la placa y queda fija. Perforamos, quitamos la guía, metemos el perno y es relativamente fácil y rápido. Este, y ya no se nos dobla la broca. Equipo extra, pues es la broca, la guía y un desarmador, ¿no? Eso es lo que necesitamos para colocar estas placas. Tal vez de desventajas, pues les decía el costo aquí en México, pues cuesta unos 5,000 pesos un implante de buena calidad, que sea de titanio, que sea bloqueado, etcétera. Em, La curva de aprendizaje, pues sí es un poco de práctica. Les decía, antes de operar perros miniatura, pues operar perros grandes, ¿no? Sí, de 5, 7 kilos. Y ya que dominemos la técnica, todo cualquiera de las dos que usemos, de fijador externo o placa, ya empezar a operar perros chiquitos. Eh, Una desventaja de este implante en especial es que si el perro pesa eh, menos de kilo y medio, vamos a requerir otro implante más pequeño o ya mejor usar un fijador esquelético externo, que ya no cabe. Y por lo mismo,
Las fracturas que son distales al proceso estiloides del radio ya no son tratables con este método. ¿Cuál es el proceso estiloides del radio? Es este piquito que está en la parte medial del radio distal. Si, nos tra- si yo voy a operar un perro con placa y tornillos, la fractura debe estar de aquí hacia proximal, ¿no? En esta zona. Si está de aquí para abajo, o sea, del proceso estiloides hacia distal, ya no puedo poner placas. Ya tengo que buscar otro método de fijación, ¿no? Ok. Más o menos las placas, pues eh, debemos de hacer una incisión. Por una parte es ventaja que les decía, el radio no prácticamente no tiene músculos encima, es incidir, separamos los tendones que están sobre ahí y vamos a identificar este músculo, bueno, este tendón que tiene unas fibras musculares en esta zona, que es el abductor largo del dedo uno. Todos los cortes que yo haga son longitudinales, nunca voy a cortar transversal para cuidar arteria y nervios. Afortunadamente, las arterias que irrigan eh, pues todo el miembro van entre el radio y ulna o en la parte palmar, ¿no? En la parte caudal del radio, o sea, por abajo. Acá arriba solo voy a encontrarme venas y el nervio radial. Entonces, es difícil que yo deje sin irrigación a un paciente cuando pongo una placa, porque las arterias van por adentro, ¿no? Van por abajo del radio o entre el radio y ulna. Bueno, entonces en el abordaje identificamos este abductor largo del dedo uno y todo lo demás es hacerlo hacia un lado, ¿no? Hacia medial o hacia lateral y vamos a llegar al hueso. El abductor su importante es mayor en gatos, sirve para que puedan prensar las cosas, girar la palma o lo que serían los cojinetes hacia la parte medial. Pero una vez que ya lo hacemos a un lado, ya puede identificar bien esta zona, que es el radio distal. El radio distal en esta zona tiene un canal que nos va a decir que esa es la parte media y que es la que debe estar alineada con la diáfisis. Es, también para colocar la placa debe tener bien, bien claro la anatomía, ¿no? Donde tenemos esta parte, que es la más ancha del radio, donde van a ir los dos orificios de nuestra placa en T. Si somos más o menos empezando a hacer estas cirugías, o la fractura es muy distal y yo tengo que perforar aquí para colocar los pernos, mi abordaje debe incluir un poquito hasta acá, donde yo pueda ver el cartílago y el espacio articular y ver que los pernos no estén entrando a la articulación. Si la fractura es un poco más arriba y yo tengo opción de perforar más proximal, como por acá, pues no hay mucho problema si mi abordaje no incluye la visualización de la articulación. Generalmente colocamos primero este tornillo, que es el que está medial, porque esta parte del radio es más grande y es donde tengo más rango de para colocar el perno. Entonces lo colocamos, alineamos los fragmentos. Aquí yo todavía tengo chance de rotar la placa hacia acá o hacia acá para que coincida con la diáfisis. Una vez que coloque ese tornillo, ya coloco, por ejemplo, el de acá. Y ya tengo reducida la fractura, alineado. Si hay algo que en este momento no funcione, o sea, que esté desalineada o algo así, puedo corregirlo.
quitando este tornillo, alineando otra vez, reduciendo la fractura o lo que haya que hacer, ¿no? Les decía, al colocar este tornillo, puedo mover la placa hacia acá o hacia allá, girarla para que quede donde necesito que esté. Ya que tengo estos dos tornillos, ya el trabajo es muy fácil, ¿no? Es poner la guía, perforar, colocar el tornillo, igual, poner guía, perforar y meter. Entonces, les comentaba que es un poco curva de aprendizaje, empezar con perros grandes. Principal riesgo aquí, pues, es que alguno de estos tornillos entre a la articulación o que no nos quede bien alineada, pero también ahí es importante tener un abordaje amplio que nos deje ver bien, bien, bien cómo nos quedó, cómo están alineados los fragmentos y que no queden en rotación. El seguimiento posquirúrgico, pues es más o menos eh, igual que la mayoría de las cirugías, es analgésicos. Les decía en perros chicos por la cantidad de fármaco que hay que usar y las dosis y el peso que tienen de 1 o 3 kilos y eso, el meloxicam en suspensión me parece de lo mejor. Y pues antimicrobianos, ¿no? Normalmente usamos 10 días de antibiótico. Cuando usamos la placa, podemos usar el vendaje de 5, digo, de 10 a 15 días. Aunque hay pacientes que al quinto día ya lo podemos quitar y no hay problema, ¿no? O sea, la placa es lo suficientemente rígida para que el paciente empiece a apoyar. Obvio, las recomendaciones siguen siendo las mismas, ¿no? No jugar con otros animales, no saltar muebles, puede salir a caminar con collar y correa, pero soltarlo y que corra solo, no. Eh, Esto lo mantenemos 8 semanas si es adulto, 6 semanas si es más cachorro. Y hacemos una radiografía mensual y una revisión. Aquí en este caso, como ponemos placa, pues lo revisamos la primera semana 2 o 3 veces. Generalmente o muchos pacientes se inflaman mucho después de la cirugía por el tipo de abordaje que hacemos. Entonces eso sí lo revisamos al tercer día, estamos con su vendaje y todo. Si hay mucha inflamación, usamos compresas frías y diurético y, eh, y ya. Y les decía, hay pacientes que pues sí, al quinto día están muy cómodos, podemos quitar la férula, están apoyando, no hay problema. Una férula, pues, que usamos posquirúrgica es parecida a la que está aquí, ¿no? Es una parte sólida, una capa de algodón delgada, tiene que ser delgada, venda y mantenemos cubierto. Igual se le da la misma hoja que les mostramos antes de vigilar los dedos, que no estén fríos, que no estén aumentados de tamaño. Si se moja, se mueve su lugar, hay que acudir a la clínica que lo cambiamos. Dieta premium de cachorro. ¿Por qué de cachorro? Porque trae más minerales, que es lo que nos va a ayudar al hueso. Entonces, aunque sea adulto, podemos darle alimento para cachorro unas 2 semanas. Digo, perdón, unos 2 meses en lo que consolida la fractura. Y pues una dieta de buena calidad, ¿no? Ahora, ¿qué podemos usar extra, no? Si es un paciente que llevaba, no sé, 3 semanas fracturado antes de operarlo, este, que es una fractura conminuta que va a estar más inestable, o es un paciente muy inquieto con dueños que no lo cuidan. Algo también común en este tipo de pacientes es que es la segunda cirugía porque alguien lo operó y no consolidó, se complicó, se movieron los implantes. Y entonces ya, si es una segunda cirugía, pues ya vamos también con un hueso que ya está, a lo mejor ya tiene perforaciones, implantes anteriores, o ya está desmineralizado, etcétera. Entonces, en esos casos sí es importante, pues, agregar algún extra. De las muchas opciones que hay, yo recomiendo estas tres: plasma rico en plaquetas, injerto sintético o células madre.
Eh, Aquí en México, ahorita ya contamos con un injerto óseo que son unos minerales, un compuesto mineral, pero que estimula la liberación de sustancias del crecimiento en el hueso. Podríamos usar autoinjerto del ala del ilion o del húmero proximal, pero en perros de este tamaño, de 2 kilos, a veces no es imposible, ¿no? Aparte, esos autoinjertos, pues no son suficientes en cantidad a veces para colocarlos sobre la línea de fractura. Entonces, esta opción me parece muy buena. Se les llama injertos sintéticos y les decía, en realidad son puros minerales, pero de alguna forma estimulan la producción de la reparación del hueso. Em, Son nuevos, o sea, en México antes no había. Estos ya son comerciales. Por lo menos aquí en México se consiguen casi en cualquier casa de implantes ortopédicos veterinarios. Y es como unos granitos muy, muy finos y los podemos colocar en el área de defecto del hueso y van, pues ya en el seguimiento radiográfico se ve cómo se va osificando. Antes era difícil, solo había de importación o una vez tratamos de conseguir este injerto de uso de personas y no, o sea, es muy difícil conseguirlos. Si es de hueso humano, peor, o sea, es casi tráfico de órganos y es muy difícil. Y la hidroxiapatita y esos son muy costosos y también no son fáciles de conseguir. Entonces, esta opción, si están fuera de México, traten de conseguirla. Aquí en México, le digo, casi cualquier casa de implantes de veterinaria los tiene. Y pues está también la aplicación de plasma rico en plaquetas. Ese es autólogo, ese sí se damos al paciente. Tomamos sangre, la centrifugamos, la colocamos en la línea de fractura. Se forma más o menos como esto. O podemos mezclar el injerto sintético con sangre entera o con el plasma rico en plaquetas. Y listo. Y también hay personas que saben aplicar células madre, entonces pues también son muy útiles. Plasma rico en plaquetas se aplica y más o menos le damos oportunidad 2 meses para ver la actividad que causa, ¿no? O sea, en 2 meses podemos volver a aplicarlo plasma y ya generalmente yo las veces que lo he aplicado, a los 2 meses ya veo resultados y con una aplicación es suficiente. Bueno, pues eso sería todo. Eh, pues ya no sé si quieren, damos paso a las preguntas y vamos platicando. Perfecto, excelente, doctor. Pues muchísimas gracias ¿No? por la disertación que nos ha brindado el día de hoy. Tenemos algunas preguntas ya que nos están haciendo y nos dice, espérame que la estoy perdiendo un segundito. Nos comenta José Luis Frank, existen férulas plásticas frecuentemente de color azul que tienen un tipo de cuchara al final para que reposen los cojinetes. ¿Las recomiendas? Si son como para pacientes que solo van a tener eso, o sea que no van a entrar a cirugía, sí, sí las conozco, sí, son buenas. La idea es que donde está la parte de la cuchara quede sentados los cojinetes y el paciente pueda hacer cierto apoyo para caminar, ¿no? Con la férula. Pero sí, sí, sí las son pues, muy comunes y sí sirven. Si es un paciente que operamos y le pusimos placa,
ya es muy rígida esa férula, son muy rígidas y la verdad no son tan necesarias. Incluso podemos, si es un paciente que ya tiene la placa puesta, usar solamente algodón y venda de 5 a 10 días y bien. Perfecto, muy bien. Jorge Marín dice, ¿ha tenido lesiones, entre paréntesis, fracturas, en los cóndilos a la hora de hacer los orificios para la aplicación de los implantes, entre paréntesis, agujas o tornillos? No, sí es muy importante para que no pase eso. Como estamos trabajando con fragmentos muy pequeños, uno, usar el pasaclavos y el diámetro adecuado de aguja, ¿no? O sea, una aguja de 0.8 milímetros o de 1 milímetro no debe de causar que se rompa el fragmento distal, ¿no? A la hora de pasar los clavos. Y en el caso de la placa de tornillos, con la guía y la broca es de 1 milímetro para que el tornillo sea de 1.5 milímetros, tampoco debe pasar eso, ¿no? Si pasa eso es que estás usando o clavos muy gruesos o tornillos muy gruesos. Gracias. Lalo Salazar dice, buenas noches, Doc. ¿Por qué tiempo es recomendable usar antibiótico? Generalmente lo usamos 10 días de posquirúrgico y listo. Si la fractura fue expuesta, pues sí, por lo menos unos 30 días, por lo menos. Y hacemos radiografías. Si vemos reacción perióstica, pues es que está infectado el hueso y hay que seguir con antibiótico, pues hasta 6 meses se puede usar o se debe usar, ¿no? Hasta que eliminemos la infección. Pero un paciente con fractura normal que no es expuesta, 10 días posquirúrgico y ya. Jorge Marín nos pregunta qué sugerencia da si es un paciente joven y si tiene que aplicar una aguja o clavo en la epífisis del hueso con la línea de crecimiento o el cartílago que son muy frágiles. Mm, Pues mira, la verdad es tratar de evitar la fisis, como hay por ahí en la presentación, había unos casos, pero a veces no es posible. Si tú atraviesas la fisis con una aguja y con una aguja no hay mucho problema, ¿eh? Generalmente no va a modificar el crecimiento, ni a detenerlo, ni nada. Siempre y cuando la atravieses, pues, con una sola aguja y ya, ¿no? O sea, normalmente la segunda aguja ya no debe de tocar la fisis. Pero sí, si la llegan a atravesar, no hay problema. Wendy Lo- Mendoza nos dice, doctor, ¿podemos colocar yesos en lugar de vendaje en perros que sean candidatos? mm, pues no están muy recomendados porque ya que lo colocas, pues eh, no lo vas a poder quitar, es demasiado rígido. Por ejemplo, los casos de desmineralización que he visto, se ha sido con yeso, que es muy rígido. La férula te da eh, una estabilidad un poco relativa y te da oportunidad de que el hueso vaya cargando peso conforme apoya. Entonces, sí, yeso normalmente no, no es bueno. Y qué otra desventaja del yeso es que se queda húmedo y malacesia en piel casi a las 2 semanas, 3 semanas ya es un problema importante. Entonces, para fines de poder vigilar el vendaje, los dedos y todo eso, sí es mejor la férula con venda. David Sajid dice, Doc, buenas noches, saludos. En el caso de fracturas, ¿es recomendable los suplementos y condoprotectores sin importar la edad? Sí, incluso aunque sea adulto, puedes darle alimento para el cachorro. Y si es cachorro, pues sí, generalmente con un alimento de buena calidad, o sea, un alimento premium para el cachorro es suficiente. O sea, dar calcio extra y cosas así, generalmente no es necesario. Ok. Wendy Mendoza dice, en caso de infección de hueso, ¿qué antibiótico podemos utilizar? Si ya tiene evidencia de que hay osteomielitis, a mí me ha funcionado mucho hacer el hemocultivo, o sea, normalmente voy al laboratorio, pido el frasco para transporte,
saco sangre del paciente, le ponemos la sangre al medio de transporte, regreso al laboratorio a dejarla y hacemos hemocultivo y ya lo que nos diga el hemocultivo. Si así de entrada llega un paciente con el hueso expuesto y no estoy seguro qué bacteria está ahí, uso metronidazol y alguna cefalosporina, pero el metronidazol lo usamos pues poquitos días, o sea, unos 10 días, y la cefalosporina pues sí, 3 semanas, 4 semanas, lo que sea necesario hasta controlar la infección. Gracias. Noel Moisés Navarrete dice, cuando hablamos antibiótico más de un mes, ¿cuál recomienda? ¿Más de un mes? Ajá. Ah, sí, cefalexina. Muchas veces, o sea, cualquier cefalosporina, pero como en la literatura, y eso te dice mucho de la clindamicina. La verdad, pues no es muy útil. No, aunque los libros dicen que es el antibiótico ideal para el hueso, yo he visto mejores resultados con alguna cefalosporina de la generación que quieran, ¿no? También ahorita ya en el Congreso de León presentaron un material parecido a los injertos que mostré ahorita, a los injertos sintéticos, pero es un material mineral que tú mezclas con el antibiótico que quieras, o sea, tú escoges tu antibiótico, lo preparas como una pasta y se forman unos gránulos y le llaman perlas de antibiótico. Y esas las pones ahí junto al hueso y han dado muy, muy buenos resultados. O sea, esa no es una técnica nueva, existen humanos, pero esas perlas, el paquete para hacer las perlas en humanos es muy caro, cuesta como 20,000 pesos, algo así. Y ahorita ya salió el de uso veterinario, una cantidad más pequeña y cuesta como 2,500, algo así. Y y ahí tú puedes usar el antibiótico que quieras, o sea, mezclas el material para formar las perlas de antibiótico y ya puedes usar. Ahí sí se usa mucho clindamicina, se usa mucho más seguido para hacer las perlas de antibiótico. Gracias. Y finalmente tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo es lo máximo que podemos esperar para operar sin muchos riesgos de complicación? Ah, ya. Si es un cachorro menor de 6 meses, pues 1 o 2 días es lo ideal. Y si es un perro adulto mayor de 6 meses, pues sí te puedes esperar unos 4 o 5 días sin que pierdas puntos en la velocidad o que empiece a haber complicaciones. Perfecto, excelente. Y bueno, de ahí pues ya tenemos varios comentarios de agradecimiento por la charla que ha brindado de diferentes personas. Ya tendrá también la oportunidad de poder ingresar a nuestras redes sociales y Gracias. ver los diferentes agradecimientos que han estado brindando por el tema de su charla. Así es que, doctor, muchísimas gracias por esta disertación que tuvimos el día de hoy. Para nosotros es un placer poderlo tener aquí en su casa en Pets Pharma y sobre todo que nos pudo pues compartir diferentes casos que usted ha tenido, su experiencia también, lo que le ha funcionado mejor y a veces pues lo que no ha funcionado de la mejor manera también, ¿no? Que eso es como la parte también interesante de esta parte de dar los webinars. Así es que de verdad, muchísimas gracias. Siguen dando muchas gracias la doctora Ivonne Ramírez, José Luis Frank, Juan Francisco Rodríguez Mancinas, Yajaira Cárdenas, Teresa Calleja, Noel Moisés, Vidrios 10, en fin, varios de los colegas pues siguen conectados. Así es que de verdad, muchísimas gracias, doctor, por esta ponencia y esperamos tenerlo pues nuevamente por aquí en nuestra casa en Pets Pharma. Para poder finalizar, no sé si tenga algunas palabras, algo que nos quiera compartir para poder cerrar este webinar. No, pues al contrario, muchas gracias y pues estar en contacto y qué bueno que están sirviendo como de nexo, ¿no? Entre tantos colegas en diferentes lugares.
No, al contrario, de verdad, muchísimas gracias por esta disertación. Y pues bueno, doctores, para mí es un placer también siempre poder estar aquí como cada mes, mes a mes, en un webinar de educación continua. El motivo de hacer estos webinars es principalmente que podamos estarnos nutriendo. A veces no nos es posible ir a todos los eventos de manera presencial, pero bueno, de alguna forma podemos seguir estando presentes en estas capacitaciones. Y bueno, pues también comentarles que próximamente vamos a estar en varios eventos en este mes. Vamos a estar con un distribuidor en específico, distribuidora Castillo en Veracruz. En Veracat vamos a estar también ahí participando. También justo en el estado de Veracruz, pero más al norte, en Poza Rica, Veracruz, con los colegas y amigos de Poza Rica, Veracruz. Por allá también vamos a estar. Y bueno, por supuesto, también vamos a estar en Ambepe, en Acapulco, este mes de noviembre. Así es que si en alguno de estos eventos ustedes tienen planeado ir, pues será un placer verlos por allá y poder convivir también un rato. Mientras tanto, pues yo me despido siempre agradeciéndoles su preferencia, deseándoles que se cuiden muchísimo porque el tema de las infecciones respiratorias pues está cada vez en más auge, así es que vamos a cuidarnos todos, vamos a cuidar también a nuestros familiares, a nuestros seres queridos y pues como siempre es un placer verlos por acá. Yo me despido deseándoles que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y nos estamos viendo muy pronto. Cuídense, chao. Hasta luego, doctor.